¿Te has preguntado alguna vez por qué el miedo y la ansiedad tienen tanto poder sobre nuestras vidas? Es como si, en momentos críticos, esos sentimientos tomaran el control, paralizándonos, evitando que tomemos decisiones importantes y limitándonos de vivir con plenitud. La buena noticia es que estos sentimientos, aunque intensos, no son más poderosos que nuestra propia mente. Imagínate esto, estás a punto de dar un gran paso en tu vida, podría ser un cambio de carrera, una decisión en tu relación, o simplemente atreverte a hablar en público y, justo en ese instante, el miedo aparece. Esa sensación de inseguridad, de duda, comienza a llenarte y el pensamiento de ¿y si fallo? Empieza a sonar fuerte en tu mente. Todos lo hemos sentido, y si bien es una experiencia universal, no tiene por qué ser una sentencia. En este video, exploraremos cómo superar el miedo y la ansiedad con herramientas prácticas y científicas. Hablaremos de principios respaldados por la neurociencia y la psicología, entenderemos los orígenes del miedo y cómo la ansiedad se forma en nuestra mente. También conoceremos técnicas utilizadas por personas exitosas que han logrado transformar sus vidas y conquistar sus miedos. Es normal sentirse limitado por el miedo y la ansiedad, pero no tiene que ser así. Hoy veremos cómo los pensamientos que parecen ser nuestros peores enemigos pueden transformarse en nuestros mejores aliados. Con enseñanzas de grandes pensadores, como Joseph Murphy y Brian Tracy, aprenderás no solo a manejar, sino a dominar estos estados mentales. Al final de este video, tendrás herramientas claras y comprobadas para reprogramar tu mente, cambiar tus patrones de pensamiento y empezar a construir una vida donde el miedo no sea una barrera. Así que, si alguna vez has sentido que el miedo te frena, que la ansiedad te consume o que simplemente quieres vivir con más seguridad, este video es para ti. ¿Estás listo para desbloquear el poder de tu mente? Vamos a explorar juntos cómo convertir el miedo y la ansiedad en fuerzas transformadoras. Empecemos este viaje hacia una vida sin límites. Pero antes, tómate un momento para darle like a este video y suscribirte al canal, haciendo esto nos ayudas a que este video llegue a millones de personas. Ahora sí. Comenzamos. 2. Orígenes del miedo y la ansiedad. Para entender realmente cómo podemos superar el miedo y la ansiedad, primero tenemos que comprender sus orígenes. Estos sentimientos han sido parte de la experiencia humana durante milenios, están incrustados en nosotros y, en cierta forma, son una herencia de nuestros ancestros. Imaginemos la vida hace miles de años. Para nuestros ancestros, el miedo no era una emoción para evitar, era una alerta de supervivencia. Al escuchar el crujido de una rama en la oscuridad, el miedo les advertía de un peligro, preparándolos para huir o enfrentarse a lo desconocido. Esta emoción activaba una respuesta física inmediata, su cuerpo entraba en modo de lucha o huida, aumentando su ritmo cardíaco y liberando adrenalina para ganar velocidad y fuerza. Hoy en día, aunque el contexto ha cambiado, el mecanismo sigue presente. La mente moderna sigue detectando amenazas, incluso cuando el peligro no es inminente. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en nuestro cuerpo y mente cuando experimentamos miedo? Aquí es donde entra en juego la neurociencia. Cuando percibimos algo que nos parece amenazante, la amígdala, una estructura del tamaño de una almendra ubicada en el cerebro, se activa. La amígdala funciona como un sistema de alarma y es responsable de desencadenar la famosa respuesta de lucha o huida. Esta reacción afecta a todo el cuerpo, el corazón late más rápido, los músculos se tensan y el flujo sanguíneo se redirige a las áreas necesarias para una acción rápida. ¿Te has dado cuenta de que el miedo y la ansiedad no siempre surgen de una amenaza real? A veces, es el simple pensamiento de una situación futura lo que dispara esta reacción. Aquí es donde entra la diferencia entre miedo y ansiedad. El miedo suele ser una respuesta a un peligro inmediato, mientras que la ansiedad es la anticipación de un posible peligro, una respuesta basada en él. ¿Y si fuera? Este tipo de respuesta anticipatoria se genera porque el cerebro no distingue fácilmente entre una amenaza real y una imaginaria. La ansiedad anticipada es el resultado de la proyección mental hacia el futuro. Imagínate que tienes una presentación importante en el trabajo. Sabes que no es una situación de vida o muerte, pero tu cerebro la interpreta como un riesgo potencial, el miedo a fallar, a ser juzgado o a no cumplir las expectativas.
Esta anticipación crea una reacción de ansiedad, desencadenando los mismos procesos físicos que el miedo. La mente trata de protegernos, pero, al mismo tiempo, nos limita. Pensadores y autores como Joseph Murphy y Joe Dispenza explican que la mayoría de nuestras reacciones al miedo y la ansiedad están profundamente grabadas en el subconsciente. Son patrones mentales que se activan automáticamente. Joe Dispenza habla de la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones y adaptarse. Esto significa que no estamos atrapados en estos patrones de miedo para siempre. Al practicar nuevas formas de pensar, podemos literalmente reconfigurar nuestro cerebro para responder de manera distinta ante situaciones que antes nos provocaban ansiedad. A lo largo de la historia, el miedo ha sido un arma de doble filo. Nos ha protegido, pero también nos ha limitado. Muchas figuras históricas enfrentaron el miedo al rechazo, al cambio o incluso al peligro físico. Piensa en personajes como Nelson Mandela, quien a pesar de haber sido encarcelado y enfrentado a la opresión, decidió no permitir que el miedo controlara su vida. Mandela decía que no era la ausencia de miedo lo que lo hacía valiente, sino su capacidad de enfrentarlo. De forma similar, hoy en día existen muchas personas comunes y corrientes que enfrentan miedos cotidianos. El miedo a cambiar de carrera, a iniciar un negocio o a expresar nuestras opiniones en público. En todos estos casos, el miedo surge como una barrera que nos mantiene en nuestra zona de confort. Y, si no aprendemos a manejarlo, podemos quedar atrapados en una vida limitada por nuestros propios pensamientos. Aquí hay una pequeña práctica que puede ayudarnos a entender nuestro propio miedo. Cuando sientas que surge el miedo o la ansiedad, detente por un momento y haz una pausa. Observa qué pensamientos aparecen. Pregúntate: ¿qué es lo que realmente temo? Muchas veces, solo el hecho de observar el miedo puede disminuir su intensidad. Este ejercicio es una forma sencilla de ser conscientes de cómo funciona nuestra mente. La buena noticia es que, aunque el miedo y la ansiedad son reacciones naturales y programadas en nuestra mente, tenemos el poder de cambiarlas. Como explica Joseph Murphy, al reprogramar nuestro subconsciente podemos crear nuevas respuestas. Esto no implica eliminar el miedo o la ansiedad, sino aprender a manejarlos y a usarlos como herramientas en nuestro beneficio. En la siguiente sección, exploraremos técnicas específicas que puedes aplicar en tu vida diaria para reprogramar tu mente y superar el miedo y la ansiedad. Desde prácticas de visualización positiva hasta ejercicios de respiración y mindfulness, veremos cómo puedes tomar control de tus pensamientos y transformar estos estados mentales en aliados para tu crecimiento personal. Continúa con nosotros y descubre el poder de la transformación mental. 3. Técnicas para superar el miedo y la ansiedad. Técnica de respiración profunda. La respiración profunda es una técnica simple pero extremadamente efectiva para calmar el sistema nervioso y reducir la ansiedad en cuestión de minutos. Cuando estamos ansiosos o tenemos miedo, nuestra respiración suele volverse superficial y rápida, lo que activa aún más la respuesta de lucha o huida en nuestro cuerpo. Respirar profundamente contrarresta este efecto, enviando señales de calma al cerebro. ¿Cómo practicar la respiración profunda? Encuentra un lugar tranquilo y siéntate con la espalda recta. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos, llenando los pulmones de aire y sintiendo cómo el abdomen se expande. Luego, mantén la respiración durante 4 segundos y exhala lentamente por la boca en otros 4 segundos. Repite este ciclo al menos 5 veces. Esta técnica es conocida como respiración 4-4-4 y es ideal para relajar la mente y el cuerpo en momentos de ansiedad intensa. Mindfulness y atención plena. El mindfulness, o atención plena, nos enseña a estar presentes en el momento sin juzgar nuestros pensamientos o emociones. Practicar mindfulness puede ayudarnos a observar el miedo y la ansiedad sin dejarnos llevar por ellos. Al enfocar la mente en el presente, disminuimos el poder que el miedo anticipatorio tiene sobre nosotros. ¿Cómo practicar el mindfulness? Comienza dedicando unos minutos cada día a observar tu respiración o tus sensaciones corporales. Si te das cuenta de que tus pensamientos empiezan a divagar o que la ansiedad comienza a aparecer, simplemente obsérvalo sin juzgar y vuelve tu atención a la respiración. Esta práctica ayuda a reducir la reactividad y a fortalecer la calma mental.
Desensibilización gradual. La desensibilización gradual es una técnica utilizada en psicología para enfrentar miedos poco a poco, exponiéndose a ellos en pequeñas dosis. Al hacer esto, el cerebro empieza a percibir esas situaciones como menos amenazantes. ¿Cómo practicar la desensibilización gradual? Primero, identifica una situación que te cause miedo o ansiedad. Divide esa situación en pequeños pasos o niveles de dificultad. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, podrías empezar hablando frente a un espejo, luego frente a un amigo y, finalmente, frente a un grupo pequeño. Cada vez que completes un paso, tu confianza aumentará y el miedo disminuirá. Práctica de gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa para cambiar nuestra perspectiva mental. Cuando experimentamos miedo o ansiedad, nuestra mente suele enfocarse en lo negativo. La práctica de la gratitud nos ayuda a redirigir nuestra atención hacia aspectos positivos, disminuyendo la percepción de amenaza. ¿Cómo practicar la gratitud? Al final de cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre 3 cosas por las cuales estás agradecido. Puede ser algo tan sencillo como una conversación agradable o una buena comida. Esta práctica te permite empezar a entrenar tu mente para que se enfoque en lo positivo y se vuelva menos reactiva ante el miedo y la ansiedad. La técnica del anclaje. El anclaje es una técnica basada en la programación neurolingüística, PNL, que nos permite anclar un estado positivo en nuestra mente, como la calma o la confianza, para activarlo en momentos de estrés. ¿Cómo practicar el anclaje? Primero, piensa en un momento en el que te sentiste seguro y tranquilo. Cierra los ojos y revívelo en tu mente, imaginando los detalles con claridad. Ahora, presiona suavemente 2 dedos juntos, como el pulgar y el índice. Repítelo varias veces hasta que tu cerebro empiece a asociar esa presión de los dedos con la calma. Luego, cada vez que sientas miedo o ansiedad, puedes presionar esos mismos dedos juntos para activar ese estado de calma. Reprogramación con la técnica de la escritura. Escribir sobre nuestros miedos puede ayudarnos a sacarlos a la luz y reducir su impacto emocional. Además, la escritura nos permite reprogramar los pensamientos negativos. ¿Cómo practicar la escritura consciente? Cada vez que sientas miedo o ansiedad, toma un cuaderno y escribe lo que estás experimentando. Sé específico y describe qué te preocupa, por qué te afecta y cuál sería el peor escenario. Luego, escribe una respuesta a esos pensamientos desde una perspectiva racional, recordándote a ti mismo que tienes la capacidad de manejar la situación. Cada una de estas técnicas es una herramienta que puedes usar para empezar a retomar el control sobre el miedo y la ansiedad. La clave está en practicar estas técnicas de manera constante. Si bien no siempre es fácil, con paciencia y dedicación verás cambios positivos. Ahora que tienes estas herramientas, en la siguiente sección exploraremos ejemplos de personas que han usado estos métodos para transformar sus vidas y superar sus miedos. 4. Ejemplos prácticos de personas que han superado el miedo y la ansiedad. Las técnicas que hemos discutido no son teorías abstractas, son herramientas que han ayudado a muchas personas a transformar sus vidas. A continuación, exploraremos historias inspiradoras de personas que, al enfrentar sus miedos y aplicar estas prácticas, lograron superar la ansiedad y vivir con mayor confianza. Estas historias nos muestran que, independientemente de la situación, el poder de la mente puede hacer la diferencia. Ejemplo 1. Nelson Mandela, transformar el miedo en valentía. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Nelson Mandela, quien pasó 27 años en prisión debido a sus creencias y su lucha por la libertad en Sudáfrica. A pesar de enfrentar situaciones de peligro extremo y aislamiento, Mandela logró transformar su miedo en una fuente de fuerza. En sus memorias, él cuenta que, aunque sentía miedo, eligió enfrentarlo. Su historia nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. Mandela decía: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Mandela usó técnicas de visualización y meditación para mantenerse enfocado. En su mente, visualizaba una Sudáfrica libre y justa. Al mantener esa visión positiva y repetirla mentalmente, fortalecía su resiliencia y encontraba propósito en medio de la adversidad.
Su historia nos inspira a usar la visualización para mantenernos enfocados en nuestros objetivos, incluso cuando el miedo está presente. Ejemplo 2. Oprah Winfrey, afirmaciones y resiliencia emocional. Oprah Winfrey, una de las personalidades más influyentes del mundo, no siempre tuvo la vida exitosa que conocemos hoy. Desde pequeña, enfrentó situaciones de abuso, pobreza y discriminación, lo cual la llenaba de miedo e inseguridad. A través de los años, Oprah comenzó a practicar afirmaciones positivas y a reprogramar su mente, recordándose constantemente que tenía el poder de cambiar su vida. Oprah ha compartido en varias entrevistas cómo las afirmaciones y el reencuadre de pensamientos la ayudaron a superar el miedo al fracaso. Al decirse a sí misma frases como soy digna de éxito y merezco cosas buenas en mi vida, ella cambió la narrativa interna que tenía. Oprah nos enseña que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir nuestras respuestas y pensamientos. Ejemplo 3. Joe Dispenza, sanar el cuerpo y la mente. Joe Dispenza es un autor y neurocientífico conocido por sus investigaciones sobre el poder de la mente para sanar el cuerpo. Su historia personal es un ejemplo poderoso de cómo superar el miedo y la ansiedad. Después de sufrir un accidente que lo dejó con la columna vertebral rota, los médicos le dijeron que no podría volver a caminar. En lugar de aceptar esta situación, Dispenza utilizó la visualización y la meditación para imaginar su columna vertebral completamente sana. Día tras día, se visualizaba a sí mismo caminando, sanando su cuerpo a nivel mental. Con el tiempo, logró recuperarse y caminar nuevamente, desafiando las expectativas médicas. Su historia nos recuerda que la mente tiene un poder de sanación increíble y que, al enfocarnos en lo positivo y trabajar en nuestras creencias, podemos superar situaciones de miedo extremo e incertidumbre. Ejemplo 4. Rosa Parks, transformar el miedo en un acto de resistencia. Rosa Parks, una figura clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, enfrentó un miedo profundo al desafiar las normas de segregación racial. Su acto de resistencia al negarse a ceder su asiento en un autobús segregado fue un acto de valentía que cambió el curso de la historia. Rosa Parks utilizó su miedo como motor de cambio. En lugar de dejar que la ansiedad la paralizara, decidió usar esa emoción para fortalecer su determinación. La historia de Rosa Parks nos enseña que el miedo puede ser una señal de que estamos haciendo algo importante, algo que puede cambiar no solo nuestra vida, sino la de los demás. Ejemplo 5. Ejemplo anónimo de superación cotidiana. No todas las historias de superación del miedo son de figuras públicas. A veces, las personas comunes y corrientes también logran resultados extraordinarios. Conozcamos la historia de Ana, una mujer que solía tener pánico escénico. Durante años, evitaba cualquier situación que involucrara hablar en público. Sin embargo, al iniciar un nuevo trabajo, se dio cuenta de que debía enfrentar ese miedo para poder avanzar en su carrera. Ana comenzó a utilizar la desensibilización gradual. Primero practicaba frente a un espejo, luego comenzó a hablar frente a amigos cercanos y, con el tiempo, ganó la confianza para hablar en reuniones de trabajo. Hoy en día, Ana no solo puede hablar en público sin problemas, sino que es una de las mejores oradoras en su empresa. Esta historia nos muestra que, con pequeños pasos y perseverancia, cualquiera puede superar el miedo. Ejemplo 6. Técnica de escritura en la vida de María. María, otra persona común, experimentaba altos niveles de ansiedad antes de cada entrevista de trabajo. Decidió probar la técnica de escritura consciente para enfrentar sus miedos. Cada vez que sentía ansiedad, tomaba un cuaderno y escribía sus pensamientos y preocupaciones. Este proceso le permitía desahogarse y ver sus miedos desde otra perspectiva. Poco a poco, María aprendió a identificar los patrones de sus pensamientos y a desafiar aquellos que no eran racionales. Con el tiempo, María empezó a ir a entrevistas con mayor confianza, sabiendo que había trabajado en su ansiedad de manera consciente. Su historia demuestra que herramientas simples, como la escritura, pueden tener un gran impacto en nuestra vida. Cada una de estas historias, ya sea de figuras públicas o de personas comunes, nos muestra algo muy importante: el miedo y la ansiedad no tienen que definir nuestras vidas. Podemos enfrentarlos, aprender de ellos y, con las técnicas adecuadas, transformarlos en herramientas de crecimiento personal.
Estas historias nos enseñan que, independientemente de la magnitud del miedo, siempre tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En la siguiente sección, te invitamos a reflexionar sobre tu propio viaje personal y a comprometerte con tu sanación. Recuerda que cada paso que tomas hacia la superación de tus miedos es un paso hacia una vida más plena y libre. Ahora que has aprendido técnicas prácticas y escuchado historias inspiradoras de personas que han superado sus miedos y ansiedades, quiero invitarte a dar el primer paso en tu propio proceso de transformación. El camino hacia una vida más plena y libre de limitaciones mentales empieza con un compromiso contigo mismo. Me gustaría que tomaras un momento para reflexionar. Piensa en un miedo o una ansiedad que te gustaría superar. Quizás sea un cambio de carrera que has estado postergando, una conversación difícil que temes tener o un paso importante en tu vida personal. Cualquiera que sea, reconoce que ya tienes dentro de ti el poder para enfrentarlo. Si estás listo para empezar este camino, escribe en los comentarios una palabra o frase que represente tu compromiso. Puede ser algo como valentía, confianza o libertad. Escribirlo no solo es una declaración de intención, sino también un recordatorio de que no estás solo en este proceso. Juntos, como comunidad, estamos aquí para apoyarnos. Recuerda que cada técnica que has aprendido hoy es una herramienta que puedes usar en tu vida diaria. La visualización, las afirmaciones, la respiración profunda, la práctica de la gratitud. Cada una de ellas tiene el poder de cambiar tu perspectiva y darte la confianza que necesitas para enfrentar tus miedos. Practica estas técnicas todos los días y notarás cómo, poco a poco, tu mente empieza a reaccionar de manera diferente. Si este video te ha ayudado y quieres continuar aprendiendo más sobre el poder de la mente, la autosuperación y cómo vivir sin límites, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido como este, diseñado para ayudarte a crecer, superar obstáculos y vivir una vida más libre y plena. Además, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la superación del miedo y la ansiedad. Recuerda, el poder de la mente está en ti, y cada paso que des hacia el crecimiento personal es una victoria. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, sigue avanzando con confianza.